Bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí. Quiero presentarles un poco de lo que fue mi trabajo de tesis y un poco del área en la que he estado trabajando pues, en los últimos meses, y un poco los resultados de este análisis acerca de la estructura de producción agrícola y principalmente del trabajo y el empleo que se genera en un sector que para muchos no está atractivo hoy en día. Vemos hacia los candidatos que por ahí ni se mencionaron, un sector que sobre todo para el país sigue siendo pues primordial, ¿no? Como eje de desarrollo y de ejecución de políticas públicas. Así que puedo no hacer un tema tan trascendental como los que se expusieron ayer en el debate, pero sí son temas trascendentales para el país desde mi perspectiva. Quise hacer un análisis de cómo se ha configurado la estructura productiva y la generación de trabajo en el sector agrícola del país, ¿sí? Y me enfoqué hacia las dos últimas décadas para decir, bueno, vamos a hacer un balance cómo termina México este siglo XX y cómo inicia el siglo XXI y qué fortalezas tiene el país en el sector y cómo vamos a encarar este siglo, ¿sí? Desde el objetivo pues, del trabajo, y no quiero hacer una comparación como las que vimos en algún momento de última década y qué gobiernos habían, y esta primera década del siglo XXI y qué otros gobiernos han habido. No quiero hacer un balance de partidista, ¿sí? Sino más algo más enfocado cómo ha venido este proceso de configuración de la estructura de producción agrícola en el país y la composición, por un lado, también de los hogares que tienen una fuerte dependencia de sus ingresos agrícolas, junto con las características y condiciones laborales de los trabajadores agrícolas en México para las dos últimas décadas. Mirando un poco cómo abordaba, porque ustedes saben, bueno, son diferentes unidades de análisis y no tengo una fuente de información que me dé toda la información de cada una de las unidades de análisis. Y mira, yo, bueno, qué información es la más actualizada que tengo para mirar un poco ese sector agrícola, y desde la perspectiva de la unidad productiva, pues tenemos el censo agrícola de 2007 y anteriormente 91, pero me voy a estar refiriendo más a 2007. Y desde la perspectiva del análisis de individuo de la encuesta, tengo un análisis 1993 y 2003. ¿Por qué 93? En la encuesta nacional de empleo, solo hasta el año 2003 se aplicó un módulo agropecuario, y ese módulo sobre el cual trabajé, en el cual eran módulos que es muy importante porque se hacían preguntas específicas para el sector agrícola del país, ¿sí? Ya después de este año no se volvió a aplicar este módulo, pero dije que bueno, es importante rescatar la información que se tiene ahí y puedo hacer un análisis comparativo 93-2003 sobre qué fue lo que sucedió, a pesar de que tenemos la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOVE, con información incluso del año anterior específicamente para los trabajadores, pero no tiene esa información de ese módulo agropecuario que venía hasta el 2003, ¿sí? Aunque en algún momento voy a estar trayendo a colación información de las últimas encuestas de ocupación y empleo.
Y por otro lado, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que me da información acerca de los ingresos de los hogares y también información sobre los individuos, ¿sí? La encuesta de empleo me da información sobre ingresos laborales, pero no me da información sobre los otros ingresos que pueden obtener los hogares agrícolas. Entonces, por eso recurro a esas tres grandes fuentes de información para tratar de dar un abordaje del sector mucho más amplio de qué es lo que sucede en el sector agrícola, y poder mirar también en algún momento en que las fuentes de información son la información en cuanto a la generación de empleo son más prevalentes que información ya que me da qué diferencias hay entre una y otra fuente y qué puedo o no comparar. Mirando un poco el contexto a nivel de crecimiento de actividad agrícola en América Latina y específicamente para el caso particular de México, pues vemos que haciendo un análisis 87-2010, vemos que en la región prácticamente el sector agrícola ha tenido un nivel de crecimiento de alrededor de 2.9. Y por otro lado vemos que para México, aquí lo resalté porque es donde me voy a centrar, ese crecimiento ha estado alrededor de 1.5, ese crecimiento a nivel de los últimos 23 años, ¿sí? Si no soy mal. Vemos como particularmente otras economías muy parecidas como la del país, el caso de Brasil, tiene unos crecimientos por encima del 3% hasta alrededor de 3.7%, Chile 4.2%, Argentina 2.9%, y como México en este caso está muy cerca, ¿sí?, de los países de la OECD, incluso está por encima del promedio de la OECD. Pero a nivel general, el nivel de crecimiento de actividad agrícola no es una fuente sustentable del crecimiento de la economía del país, ¿sí? Mirando un poco, por otro lado, también otros de los indicadores macroeconómicos de la balanza comercial de los productos agropecuarios en los últimos años. Vemos también, por un lado, una balanza comercial deficitaria ya para los últimos años. En este caso, mayor dependencia agrícola del país y del mercado alimentario, que en algún momento pues se empieza a hablar de que hay que tener cuidado con la seguridad alimentaria en este caso, a esa mayor dependencia. Sobre todo estos son productos agrícolas que se están importando a partir del TLC, y se esperaba que empezara a haber esta mayor déficit en la balanza comercial agrícola a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. Y por otro lado, vemos también cómo la distribución del crédito otorgado por la banca comercial prácticamente se ha estado concentrando en algunos estados, y particularmente estados del norte del país. Más adelante vamos a ver un poco qué pasa con estos estados. Son alrededor de 12 estados que concentran, en el 2008 concentraban alrededor del 77% del ingreso del crédito privado agrícola, y son estos mismos estados quienes concentran alrededor del 60% del crédito otorgado por la banca comercial, ¿sí? Por otro lado, también estos son datos de la Encuesta Nacional de Empleo ENOE, y también vemos la evolución de la población ocupada según los tres grandes sectores de la actividad, y vemos también cómo ha venido bajando la participación del sector primario de la economía en la generación de empleo. Esto gran parte es como un rasgo de la estructura de las economías, ¿no?
una menor participación del sector agrícola en la generación de producto y también una menor generación también de empleos, y vemos que también gran parte de esta menor generación de empleos del sector primario pues obedece a otros efectos que vamos a ver más adelante. No todo son efectos estructurales del sector, sino también son efectos del bajo crecimiento del sector, que impide un crecimiento del mismo y impide también la poca generación de empleo y expulsa mano de obra, ya sea para que migre o hacia otros sectores de la actividad económica. Comparando un poco los dos censos agrícolas de los últimos periodos que ha habido un levantamiento de este censo, vemos por un lado un incremento en las unidades de producción, ¿sí? Pero también por otro lado una disminución de las superficies de la actividad agrícola. Esa superficie está en millones de hectáreas, y viendo las unidades de producción lo que podemos ver es que prácticamente ha habido una fragmentación de la tierra, ¿no? Ya sea por herencia, los procesos de herencia, o en este caso también esta disminución de la superficie agrícola pues también obedece también a esa estructura productiva que no tiene un crecimiento, y esas unidades productivas, aunque se han ampliado un poco en términos absolutos, la superficie agrícola del país ha disminuido comparando los dos censos prácticamente en 16 años. Y también vemos un cambio importante en la superficie total de propiedad privada. Pasamos de un 32% de la superficie en manos de la propiedad privada a 62%, y también un cambio en la superficie total ejidal, ¿sí? Hay una reconfiguración en este caso de la propiedad, ¿sí? En manos del sector, bueno, no quiero decir del sector privado, de individuos particulares. Y por otro lado también es un efecto de la reforma que se le realiza a la Constitución, ¿no? En este caso vemos cómo ese efecto ya muestra algunos resultados. Y también vemos aquí, comparando la mano de obra que se genera en el sector, esto es para lo que reportan los censos para estos 2 años, de 10.800.000 empleos. Por un lado, el censo capta el empleo generado en los últimos 6 meses. La encuesta nacional de empleo, que el cuadro anterior que veíamos, capta el empleo a partir de la pregunta de la semana anterior, ¿sí? Vemos 10.800.000, 8.500.000 en este caso. Vemos también una disminución en la generación de empleo, lo que veíamos anteriormente en la encuesta. Y por otro lado también vemos que la mano de obra no remunerada en el 91 pues prácticamente era el 80% de la mano de obra no era remunerada. Y también vemos ahí una reconfiguración en esa, un poco en la estructura. Ya revisando para 2007, la mano de obra contratada o remunerada ya es de alrededor de 5 millones, y la mano de obra no remunerada 3.500.000. Y por otro lado también vemos una mayor participación de la mujer tanto en el empleo, en el trabajo remunerado o no remunerado, ¿no? Empieza a tomar una mayor importancia la mujer a participar más en las actividades agrícolas, ¿sí? Por un lado. Los propietarios de la tierra están arriba. ¿Cómo? El propietario de la tierra está no remunerado. El dueño de la tierra. No, son trabajadores, o sea, que han mano de obra. No, pero no. El propietario no. Estaría abajo. Mano de obra, no. El propietario de la tierra no. Soy el ejecutivo de tierra. Sí. ¿Dónde le pongo? Aquí es mano de obra que él ha contratado el propietario, o sea, no está incluido dentro del análisis. Sí, el propietario, o sea, no se incluye como un individuo más que suma.
Comparando un poco 2007 con lo que reportaba la encuesta vemos por un lado ir haciendo un análisis de comparación de la información, 42 millones de esos 13.5 que el censo para ese año nos reporta que son 8.500.000 y más o menos la encuesta, ¿sí?, para ese año nos habla de unos 9 millones, ¿sí? Tomando en cuenta la información de la semana anterior por la encuesta son 9 millones y información que reporta el censo 8.500.000. Entonces vemos que pues no hay un problema, sino que se debe a efectos de cómo se está tratando la información, ¿sí?, por el periodo de referencia a la información. Y por otro lado, ya mostrando un poco de ese panorama general del sector, siempre se ha hablado que el sector agrícola se caracteriza por un esquema diferenciado en la forma de organización de la producción social de la producción, ¿sí? Siempre se ha hablado de un sector de una agricultura campesina, una agricultura empresarial, por otro lado una agricultura no competitiva, competitiva, y siempre hemos tenido esa discusión. Ahorita no quiero entrar en esa discusión, sino hablar un poco de esa diferenciación de ese esquema diferenciado, de cómo se ha teorizado en forma de cómo se divide esa estructura agrícola, ya sea para el país u otros países. ¿Sí? Por un lado, una estructura donde los productores de la mano de obra fundamentalmente familiar, la agricultura campesina, y por otro lado, una agricultura ya empresarial con una mano de obra asalariada, donde una agricultura campesina, el destino de la producción es prácticamente es para autoconsumo, mientras por otro lado ya tiene una preponderancia mayor mercantil. Y por otro lado, también un carácter de la fuerza de trabajo, en este caso se habla de intransferible o marginal, porque depende prácticamente de fuerza de trabajo familiar, mientras que por otro lado es una fuerza, digamos, un poco más calificada, en la cual no necesariamente depende exclusivamente de la mano de obra familiar, ¿sí? Y este esquema diferenciamos. Tratando un poco de replicar estos esquemas de diferenciación, quise saber, bueno, dentro de la estructura productiva del censo agrícola para el 2007 en el país, ¿qué tanto a nivel de los estados se manifiesta esa diferenciación de la estructura productiva? Así que, bueno, no sé si la gráfica me esté viendo, creo que no. Desde aquí, bueno, les descuento. Mediante un análisis de componentes, quise mirar a ver cuáles eran esas variables que ya para este censo agrícola a nivel de los estados eran las que mejor tenían una clasificación de diferenciación a nivel de los estados de sus unidades productivas, ¿sí? Por un lado, analizando los dos ejes de la gráfica, vemos por un lado que la primera componente tiene una fuerte preponderancia, las variables que tienen que ver con capacitación, si se exportan o no, si contratan o no personal, si hace uso o no de tractores, el uso del agua de riego. Entonces prácticamente son estas 5 variables las que mayor peso tienen en esta componente. Y por otro lado, el uso de maquinaria se divide entre las dos componentes, y tracción mecánica y uso de herramientas tienen un mayor peso en la segunda componente. Entonces vemos cómo claramente la primera componente se ubican las variables donde hay una mayor unidades productivas, digámoslo, con un mayor nivel de competitividad, ¿no? En ese sentido son las que están exportando, son las que están recibiendo capacitación, están contratando mano de obra, están haciendo uso de una mayor tecnología, cuentan con una infraestructura
en este caso riego, que es muy importante para el sector. Y por otro lado, en el otro eje, en Y, vemos que prácticamente el uso de tracción mecánica y herramientas son las variables que tienen una mayor preponderancia. Y en este caso, el uso de estas herramientas prácticamente lo que denominaríamos agricultura que no tiene un enfoque comercial, sino agricultura prácticamente de subsistencia, haciendo ya un análisis a nivel nacional como a nivel estatal se comportan estas variables. Vemos que el estado de Baja California, en este caso el azul, lo clasifica como el estado más competitivo a nivel del sector agrícola. ¿Por qué? Porque es el estado que tiene un mayor uso en estos factores, y entre más cercano se hace en el eje de Y, hace un menor uso de estos factores que son prácticamente tradicionales. Por otro lado, tenemos 3 estados que hacen un fuerte uso, su uso de tecnología y exportaciones de todos estos factores se encuentran por encima de 0. Y por otro lado también su uso que hacen de herramientas manuales es mínimo. Y por otro lado tenemos un gran grupo de estados, ¿sí?, alrededor de unos 16 estados del país, que hacen un fuerte uso de herramientas manuales, bajo uso o casi nulo, poco uso de estos factores de la primera componente. Y prácticamente tenemos alrededor de unos 10 estados que no hacen uso de ninguno de los 2 factores de la componente, ¿sí? Prácticamente revisando son los estados, Quintana Roo tiene una vocación prácticamente no agrícola, ¿no? Pero estados que sí, que esperaríamos que estuvieran mejor ubicados, como Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, ¿no?, que también son estados que concentran una fuerte generación de empleo y también hay una fuerte concentración de unidades productivas en estos estados. Son los estados menos productivos o en este caso competitivos del país, ¿no? Entonces vemos cómo ese esquema diferenciado que hablábamos antes se ve reflejado aquí a nivel nacional, aquí a nivel del país, y como prácticamente que el sector está siendo pues jalonado por básicamente 4 estados del país, ¿no? No quiere decir que haya unidades productivas en Chiapas o Guerrero que podamos catalogarlas como competitivas, ¿no?, sino el gran conjunto a nivel estatal es lo que refleja. Podemos encontrarlo en Chiapas, una finca, una hacienda agroexportadora, ¿sí?, de naranjas o algún producto en especial, ¿sí? Pero dentro del conjunto a nivel estatal no es un estado que tenga peso a nivel de competitividad. Y viendo un poco eso es lo que pasaba a nivel del censo, a nivel de la unidad productiva. Y por otro lado, haciendo una entrada a nivel del individuo, ¿qué sucede? También vemos que pues, se habla de que existe una heterogeneidad desde la dinámica del trabajo, donde se habla de un sector secundario, un estrato secundario, también un estrato primario moderno. Ese secundario caracterizado por ser muy precario, baja retribución del ingreso, deficientes condiciones de trabajo, poca posibilidad de avance, una elevada rotación de la población trabajadora. Y por otro lado está un estrato primario moderno que se caracteriza por la existencia de trabajos bien remunerados, buenas condiciones laborales, posibilidades de mejora, equidad. Y también se habla por un lado, de exclusión que ha habido de trabajo formal o no formal, ¿no? Este lado del trabajo formal que tiene una mayor estabilidad, mejores salarios, seguridad social, y por otro lado un estrato de la población que se vincula en este trabajo no formal que carece de esas condiciones, ¿sí? Y un poco esa exclusión. Tratando de buscar también esa diferenciación a nivel del individuo, quise saber con los 2 módulos de la encuesta de empleo
los módulos agros, ¿cómo se manifestaba esta diferenciación a partir de las preguntas que declaraban los productores y los trabajadores? Por un lado, vemos que para el año 93, entre productores y trabajadores, teníamos 10 millones de individuos. Ya para el año 2003 tenemos 7.700.000, alrededor en términos absolutos una disminución de 3 millones. En este módulo, en la encuesta, también se le pregunta al individuo la actividad que estaba haciendo 6 meses atrás, 3 meses atrás y la semana pasada. Entonces, incluso es más rica en cuanto a ese análisis, y con el hemos estado explotando un poco esa pregunta, rastreando si hay cambios o no en esos meses de ocupación, si sale o no del sector agrícola y qué tanto, si se va a otros sectores o cambia de actividad el individuo o no. Pero aquí, tratando de buscar esa diferenciación, los sujetos agropecuarios se dividen entre prácticamente dos grandes grupos: los productores agrícolas y los trabajadores. Y por un lado vemos a pesar de la disminución, vemos también un poco una reconfiguración, especialmente lo que tiene que ver con los trabajadores agrícolas. En términos absolutos, vemos que para el caso de los productores, pues hay una disminución de ellos, ¿sí? La participación prácticamente de los 4 grandes divisiones que tienen se mantienen en términos relativos estables, pero en el caso de los trabajadores vemos un cambio sustancial. Por un lado, una disminución un incremento de los jornaleros agrícolas, tanto en términos absolutos como en relativos, y una disminución de los trabajadores sin pago, ¿sí? En este caso, una disminución en términos absolutos, pero un incremento una disminución en términos absolutos también, y en términos relativos, de los trabajadores sin pago, ya sean familiares o no familiares. Y buscando esa diferenciación entre trabajadores o productores que tienen unidades productivas de subsistencia o mixtas, también subsistencia, aquellas pequeñas extensiones con precarias capitalización y mecanización, y por otro lado modernas, un poco a extensiones de ser mayores de 5 hectáreas en buenas condiciones de capitalización y mecanización. En este caso, que hagan uso de tractores, que usen tecnología agrícola. En ese caso no entran variables como si exportan o porque no se hacían ese tipo de preguntas. No se pudo hacer esa diferenciación, y en el centro nos queda un gran grupo de trabajadores que no entran en ninguna de las dos clasificaciones, ¿sí? Y por otro lado, desde la perspectiva de los trabajadores, también aquellas unidades productivas que se preguntaban qué características tenía la unidad productiva donde ellos se insertaban. Entonces, unidades productivas de subsistencia a partir de la declaración que ellos daban de esas unidades productivas, y también un gran grupo para las de modernas, ¿sí? Tratando de mantener tanto para productores y trabajadores el análisis en función de las mismas variables, ¿sí? Por un lado, para el caso de los trabajadores, vemos una disminución de los trabajadores que se insertan en unidades de subsistencia, y por otro lado se mantienen un poco los trabajadores que se insertan en unidades productivas modernas, aunque hay un incremento leve en términos absolutos y relativos, y aquellos mixtos son los que ganan mayor importancia, ¿sí? Entonces vemos cómo prácticamente en 2 años hay una disminución en los sujetos agropecuarios, ya sea en el número de productores y trabajadores, y cómo hay una nueva reconfiguración en el caso especial de los trabajadores del trabajo asalariado. Por otro lado, para el caso de los productores, de los trabajadores, quise saber en qué cultivos era que ellos estaban insertando, ¿sí?
Entonces vemos por un lado que llama la atención, bueno, mirando aquí un poco los totales, la disminución de cultivos tradicionales como el maíz y frijol en los 2 años. Hay una disminución, los hombres 56-47%, mujeres 67 a 54%, y como también ganan en importancia cultivos como hortalizas y legumbres y frutas. Una mayor participación tanto de los hombres y las mujeres trabajadores insertándose en estos 2 cultivos. Ya mirando a nivel de esa diferenciación de subsistencia, vemos que prácticamente se mantiene, comparando el 93 con 2003, se mantiene igual, y como el otro extremo, llamémoslo así, como también ganan en importancia las hortalizas y las legumbres y las frutas, ¿sí? Cultivos más agroexportadores, en este caso, empiezan a tomar importancia ya en el sector. También mirando un poco acerca de los ingresos que reciben, en este caso son los ingresos de los productores, los ingresos mensuales de los productores. Vemos por un lado que pues a ellos son los que en este caso no les ha ido bien. 93, hasta un salario mínimo se concentraba el 57-77%, y ya para 2003 hay una concentración hasta un salario mínimo del 70% y 86%. Llevado a precios de 2005 para mantener el análisis. Entonces, vemos en este caso cómo los productores empiezan a ganar ya menos, en este caso una concentración de los productores agrícolas recibiendo unos ingresos por su trabajo hasta un salario mínimo prácticamente. Y también vemos por un lado que son aquellos productores modernos que son los únicos que hacen declaraciones que reciben entre 3 y 5 salarios y más de 5 salarios, y como aquellos de subsistencia prácticamente hay una concentración, en este caso hasta un salario mínimo. Y haciendo la comparación hombres y mujeres, en todos los casos las mujeres salen desfavorecidas, ¿no? 86% hasta un salario mínimo, 77, 56, 94, 79. Y en cuanto a los ingresos de los trabajadores, aquí vemos que pues un poco lo que veíamos en la gráfica anterior, esa reconfiguración de la disminución del trabajador sin pago y el incremento de los trabajadores asalariados, vemos un poco un reflejo de ese efecto acá. Hasta un salario mínimo 33-34 y pasamos a 21-44. Y entre 1 y 2 salarios también vemos un incremento, de 45-50, 58-41. ¿Sí? También empiezan a tomar importancia entre 2 y 3 salarios. Pasamos de 17 a 24 y de 1 a 8 a 13 en el caso de los hombres y las mujeres. Y en el sector, los trabajadores que se vinculan a unidades modernas, vemos también que hay una mejora entre 1 y 2 salarios mínimos prácticamente, se concentran aquí, y también ganan importancia entre 2 y 3 salarios mínimos, ¿sí? Aquí entre 2 y 3 salarios mínimos. Y por otro lado vemos también que los de subsistencia pues prácticamente se concentran en estos 2 grandes, aunque también hay una leve mejora en ellos, también se concentran en esas dos primeras categorías. Entonces vemos cómo cada vez pues va tomando mayor distancia ya lo veamos desde la perspectiva que tienen los productores, la declaración que hacen los productores o la declaración que hacen los trabajadores, ¿sí? Cada vez hay una mayor distancia entre aquellas unidades de subsistencia y aquellas que las llamamos modernas. Y por otro lado también un poco mirando, bueno, se puede hablar de seguridad social en el sector agrícola. Prácticamente el 93 veíamos que el 94% de los hombres y el 97% no tenían ninguna prestación, ¿no? Sin prestaciones se reduce 92-94,
Pero es de resaltar como aquí un poco los que están vinculados, ¿qué esperaríamos acá? Aquellos vinculados a unidades productivas modernas, pues estuvieran en mejores condiciones. Sí están si los comparamos con los otros, pero son muy pocos. 2 de cada 3 prácticamente, aunque estén vinculados a actividades productivas modernas, en este caso hortalizas, flores, legumbres, que son cultivos propios de la agroindustria agroexportadora, son estos individuos que pues tampoco tienen ninguna prestación social, ¿sí? Entonces no, o sea, las ganancias no han sido muchas en este caso. Y tratando un poco de este mapa, es un poco a partir de la información que nos dan los productores, a partir de la información del individuo, y retomando la gráfica que tenemos de los estados a nivel del censo agrícola, ¿sí? Tenemos unidades productivas del censo agrícola, productores en encuesta de empleo. Vemos a mayor intensidad de color rojo, quiere decir que son los estados que tienen una mayor vocación de sus productores hacia las actividades modernas. Son los estados del país, que también son aquellos estados que veíamos, que es donde hay un mayor destino del crédito agrícola privado, ¿no? De la banca privada. Y también vemos que a partir de la declaración que se hace de la unidad productiva a nivel de los estados, hay una coincidencia, que son aquellos estados del norte donde hay un mayor uso de tecnologías, de estados que mayor exportan, que tienen una mayor contratación de mano de obra, y aquellos estados donde hay un uso intensivo de herramientas manuales son aquellos estados también donde prácticamente las actividades modernas, desde la perspectiva de la declaración del individuo, están en ceros. ¿Sí? Entonces hay una correspondencia, digamos, entre las fuentes de información, aunque la unidad de análisis sea diferente y los momentos sean también diferentes. Y a partir de la unidad, ya, ¿qué nos dice la encuesta nacional de ingresos y gastos? ¿Sí? Entonces, buscando un poco de ver qué información nos daba la encuesta, vemos que, bueno, por un lado, el incremento del total de hogares del país, 92 teníamos 17 millones de hogares, 2010 29 millones de hogares. Los hogares no agrícolas representaban el 78% en 92, ya para 2010 representan el 93% de los hogares. Y hogares agrícolas de subsistencia, llamé a aquellos hogares en los cuales la fuente de ingreso no por trabajo, sino por actividades agrícolas, es menor al 25% de su ingreso corriente. Y aquellos hogares agrícolas comerciales en los cuales este ingreso que proviene de actividades agrícolas representa o es mayor que el 25% del ingreso corriente que recibe el hogar. Y regresando un poco, manteniendo un poco una clasificación de una ley que había hecho ya Cortés y Mora para el año 2008, quise un poco mirar qué pasaba en 2010, y vemos cómo los hogares agrícolas de subsistencia, en este caso 2002-2010, se incrementan, y los hogares agrícolas comerciales, que esperaríamos que se hubieran incrementado en este caso, son quienes disminuyen. Entonces, vemos una disminución de los hogares agrícolas, un incremento de los hogares en términos relativos de los hogares agrícolas de subsistencia, y una disminución en términos relativos de los hogares agrícolas comerciales. Tratando de mantener también esa diferenciación según el tipo de hogar, el ingreso, de dónde proviene ese ingreso, a nivel general, son los hogares agrícolas de subsistencias que tienen un ingreso corriente menor que todos los otros hogares. Ese es el ingreso mensual que recibe el hogar. Y vemos también cómo el ingreso por trabajo representa el 68% de los ingresos de los hogares a nivel total. Y de los hogares agro de subsistencia,
ese ingreso por trabajo solo representa el 57%. Y como han tenido que recurrir a otras fuentes de ingresos, ¿sí? Para, en este caso, las transferencias tienen una gran importancia en hogares. Hablo de subsistencia, de esas transferencias del Estado, de esas transferencias mediante remesas, aquí da todo este gran grupo, y también por alquiler. Esto solo para 2010. Estimación por alquiler, también hay un peso importante de los ingresos agrícolas. En este caso, creería yo que es el alquiler de la propiedad, ¿no? En este caso de la propiedad agrícola, muchos han tenido que recurrir a rentarla porque no pueden ellos ya seguir trabajando en esas unidades. Y también tratando de hacer esa diferenciación de ese tipo de hogar y el nivel de pobreza de los individuos que capta la encuesta. De total de individuos para el país, 112 millones que reporta la encuesta para 2010. ¿Cómo se clasifica, ¿no? Esos hogares agrícolas de subsistencia? Y vemos que el 80%, o sea, de esos 112 millones de individuos, 6.500.000 están en hogares agrícolas de subsistencia. Y de esos 6.500.000, el 80% de esos individuos están en pobreza. Entonces hay una asociación ahí, en ese caso, de pertenecer a un hogar agrícola relacionado con estar prácticamente en pobreza, ¿no? Y también un poco mirando la distribución tanto de la población económicamente activa como inactiva, vemos como los hogares agrícolas son los que, de los mayores de 14 años, que representan el 77 millones de individuos, 4.200.000 pertenecen a hogares agrícolas de subsistencia, y el 63% de ellos se encuentran ocupados, y el 35% de ellos pertenecen a la población económicamente activa. Si miramos hogares no agrícolas, 57% ocupados, y hogares agrícolas comerciales, alrededor del 60% de los hogares agrícolas comerciales. Los hogares agrícolas de subsistencia, hay una mayor participación de los individuos en el mercado de trabajo. También son hogares que, mirando un poco las encuestas, donde se ubican los individuos con una edad media mucho más alta que el resto de los hogares donde hay una mayor residencia de adultos, ¿sí? Entonces hay una mayor participación también de ellos en el mercado de trabajo. Y un poco también, ya para ir finalizando, un poco mirando los determinantes de qué influyen que en un hogar agrícola hay una jefatura de hogar por un individuo ocupado en el sector agrícola. Vemos que ser hombre en relación con ser mujeres tiene un mayor peso. A menor nivel de instrucción, vemos también que hay una mayor opciones de estar como pertenecer a un hogar con jefatura agrícola, a un hogar donde el jefe está vinculado al sector agrícola. Y también que, mirando un poco las variables del hogar y de la vivienda, cocinar con leña tiene un efecto importante, y también no tener una red pública fuera de la vivienda, o tener agua de pozo, río, arroyo, son factores que inciden para que tener esa jefatura agrícola, igual el no tener drenaje, ¿sí? Pues viendo un poco lo que desde la información que nos dan estas fuentes de información de la unidad de análisis, vemos que no está alentado los resultados, ¿no? Y veo que en general los esfuerzos que se han realizado en los últimos años para dinamizar el sector
y hacer más competitiva la agricultura, pues no han tenido el resultado esperado, han sido en este caso mínimos. Eso se pone el limitamiento de los indicadores macroeconómicos, la estructura de producción, aunque muestra rasgos de heterogeneidad, sigue siendo mayoritariamente de subsistencia. Los ingresos de los hogares agrícolas actualmente se han diversificado un poco y no provienen exclusivamente del sector, y la precariedad en el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores, pues vemos que se han acentuado, ¿sí? Y en este caso, desde la perspectiva de los trabajadores, pues es de resaltar el incremento del trabajo asalariado. También es como efecto de la reconfiguración ha llevado a, digamos, a la expulsión de trabajadores, el efecto, digamos, en cierta medida que ha tenido la migración, que, digamos, esperaríamos, si esos individuos no hubieran migrado, si los migrantes no hubieran salido, yo esperaría efectos todavía mucho más complicados, ¿sí? para el sector. Y también vemos por qué están migrando, ¿no? Las opciones en el sector pues son prácticamente nulas, ¿no? Entonces no hay incentivos para quedarse en él. Y no se pudiera migrar, tendríamos pues todavía muchas más grandes dificultades. El incremento de los jornaleros pues habla de una reconfiguración en ese sentido, que esa migración ha llevado a estimular esa asalarización. No dejo por ahí mi intervención porque creo que también ya es una. Gracias.